Buenas, en este video vamos a definir algunas magnitudes sobre cinemática en una recta. En particular vamos a estar hablando sobre la posición y el desplazamiento. ¿De qué se trata todo esto de la cinemática? Para empezar, la cinemática lo que intenta hacer es describir cómo se mueve un cuerpo, ¿tá? Entonces, bueno, vamos a definir unas magnitudes que nos van a servir para describir un movimiento. Para empezar, ¿cómo describir un movimiento? Entonces, vamos a tener que definir en primer lugar dónde está un cuerpo, ¿sí? Eh, bueno, para saber dónde está un cuerpo, algo que nos puede servir es trabajar justamente sobre una recta. ¿Por qué? Porque para empezar es un caso en el que se nos va a hacer todo mucho más fácil. Después vamos a generalizar esto y ver qué es lo que pasa si estoy fuera de una recta. Pero es usando las mismas herramientas que vamos a ver acá. Por eso arrancamos por este caso más sencillo. Entonces, bueno, vamos a hacer movimientos más sencillos en una recta. ¿Por qué? Porque en una recta es fácil ubicar un cuerpo, ¿sí? Primero, una definición. El movimiento que describe una trayectoria rectilínea se denomina movimiento rectilíneo, ¿sí? Vamos a estar viendo movimientos rectilíneos, o sea, dentro de una recta. Y para ubicar cuerpos en una recta, lo único que necesitamos hacer es numerarla, ¿sí? Si yo le pongo números a cada parte de mi recta, puedo ubicar fácilmente algún cuerpo. Entonces, vamos a definir la posición. Y para eso, vamos a ver por acá, tenemos un simulador. Entonces, si se fijan, lo que tenemos es una recta numerada. En una recta numerada podemos ubicar distintos cuerpos. Por ejemplo, el arbolito que tiene acá está en el lugar -8, la persona está en el 0, la casita está en el 8, ¿sí? Entonces es bastante sencillo ubicar cuerpos cuando yo tengo una recta numerada. Entonces, ¿qué es la posición? La posición de un cuerpo es el valor numérico correspondiente al punto donde se encuentra, lo que les decía recién. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad que tiene la posición, esto que aparece acá, ¿sí? Significa que es la unidad de esta magnitud. Es decir, la X significa posición. ¿Tá? Cada vez que hablemos de una posición vamos a usar la letra X. Por lo menos mientras nos movamos dentro de una recta, si a esa recta le ponemos de nombre X. ¿Sí? Típico para un eje horizontal poner la X. Bueno, vamos a hacer un análogo y ponerle X a la posición. Y cuando aparecen estos símbolos acá, estos paréntesis, estamos hablando de que la unidad de la posición son los metros. ¿Tá? No centímetros, es decir, se puede expresar posiciones en centímetros, pero la unidad de la posición que se usa en el Sistema Internacional de Medidas son los metros. ¿Algún ejemplo? Tenemos por ahí posición 2 metros. Entonces vamos a venir acá y vamos a mover a esta persona hasta acá. Entonces esto sería tenerlo en 2 metros. Acá se está moviendo el tiempo, eso ni lo miren, ¿sí? Después tenemos otra posición, 5 metros. ¿Acá? Sería poner a la personita acá, ¿sí? Puse inicial y final porque, bueno, ¿qué es lo que pasa si se mueve? Vamos a estudiar el movimiento. El movimiento en este caso sería ir de 2 a 5. ¿Está? Y a partir de ahí, bueno, a ver, la posición por sí sola no nos sirve para escribir un movimiento. Por un movimiento necesitamos más cosas. La posición es solo decir dónde está exactamente. Movimiento implica justamente cambio en esa posición. Entonces, a partir de esto nos puede surgir la pregunta, ¿cuánto se desplaza el cuerpo? ¿Tá? Y en este caso, bueno, cuánto se desplaza en ir del 2 al 5 es 3. Pero, a ver, vamos a definir, voy a poner pausa acá los 10 segundos, vamos a definir qué es exactamente eso de desplazarse. ¿Qué es el desplazamiento? Vamos a definir el desplazamiento como la variación entre la posición inicial y la posición final. Entonces, en el ejemplo, bueno, primero, esto escrito en forma de ecuación es delta x igual xf menos xy, posición final menos posición inicial. Delta x sería el desplazamiento. Entonces, la posición final es 5 y mi posición inicial era 2. ¿Tá? Entonces, claramente van a ver que esto va a dar 5 menos 2, que es 3. La unidad del desplazamiento en el sistema internacional también son metros. Lo que les decía hoy, posición inicial 2, posición final 5.
Esto significa que tengo que hacer la resta para calcular el desplazamiento. Esos son 5 metros menos 2 metros, que me da 3 metros. ¿Está? Un caso bastante sencillo. Desplazamiento y distancia. Muchas veces el desplazamiento coincide con la distancia recorrida, pero no siempre. A ver, hacer la resta entre posición inicial y final muchas veces es lo que recorre, ¿no? Yo empiezo del 2, me voy caminando hasta el 5, claramente me moví 3 metros, eso es el desplazamiento que tuve. Ahora, si yo parto por ejemplo del 2, ¿no? Y me muevo, pero en vez de ir hasta el 5 voy hasta el 6, y después de que llegué al 6, vuelvo hasta el 5, ¿sí? Yo ahí, ¿cuánto me moví? Me moví 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, ¿sí? Porque tuve que hacer, acá agregué 2 metros al ir y volver. Entonces, ¿cuánta distancia recorrí en este caso? 5 metros. Pero mi desplazamiento es solamente de mi posición final a mi inicial. Entonces, si se fijan, tenemos que el desplazamiento son 3 metros, pero recorre 5 metros. Entonces, muchas veces coincide el desplazamiento con cuánto recorre un cuerpo al moverse, pero no siempre. Hay que tener cuidado, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Tenemos posición inicial igual 3 metros y posición final igual 4 metros. Es decir, estamos partiendo desde acá, desde los 3 metros, arrancamos a caminar hasta llegar acá, al menos 4. ¿Tá? Entonces, mi desplazamiento va a ser la posición final menos la inicial, y esto es menos 4 metros menos 3 metros, que da menos 7 metros. ¿Tá? ¿Qué significan los números negativos? Que eran cosas que teníamos recién. Primero, en la posición significa que está a la izquierda del eje, o sea, del eje no, del origen, mejor dicho. Sí, acá debería decir origen mejor. Entonces, yo partí, o sea, yo tengo el 0, a la izquierda está el menos 4, que es donde está la persona. Bueno, que sea negativa la posición significa que está a la izquierda del origen. Ojo, esto depende de la orientación de los ejes, porque yo ahí puse a la izquierda. Ahora, perfectamente yo podría acá hacer un cambiazo. Tengo a la posición acá en el menos 4, y si ven, está a la derecha del 0, ¿sí? Esto depende de hacia dónde yo defina que crece mi eje, porque yo lo tomé como de la forma más natural que uno hace, que está acostumbrado, capaz de matemática, de las gráficas, pero perfectamente nosotros podemos orientar nuestro eje así. Todo depende de qué es lo que nos convenga en cada situación. Mientras nosotros lo dejemos claro, está todo bien. Incluso no tiene por qué ser horizontal, puede ser vertical. El horizontal sirve acá para ver movimiento de una persona caminando. Ahora, si yo quiero estudiar, por ejemplo, la caída de un cuerpo, me va a convenir elegir un eje que sea vertical. En general ahí se le pone I, pero es lo mismo, el nombre que le pongamos, no pasa nada. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué significan los negativos? Voy a volver a poner los ejes como estaban. En general vamos a trabajar con los ejes así. En el desplazamiento, bueno, me voy a tener que mover acá un poquito. No, esto no. Otra vez. Ahí. Bueno, por ahí. En el desplazamiento significa que se movió en sentido contrario al crecimiento del eje. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros partimos de acá, del 3, y nos fuimos al menos 4. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que mi eje crece hacia la derecha, pero yo me moví hacia la izquierda. Eso significa que mi desplazamiento sea negativo, que me estoy moviendo en el sentido contrario. ¿Sí? Bastante sencillo también. Y bueno, vamos a pasar ahora a ver la posición y el desplazamiento también de otra forma. ¿Tá? Lo vimos recién como números, pero vamos a pasar a verlo a partir de ahora, más que como números, como vectores. ¿Tá? Entonces, arrancamos. La posición en realidad es un vector que sale del origen de coordenadas y termina en la ubicación del cuerpo. ¿Tá? Todo lo que estábamos viendo antes en realidad es algo que funcionaba cuando estábamos trabajando en una recta, ¿sí? Pero eso no lo íbamos a poder trasladar después cuando trabajemos situaciones más complejas. Cuando querramos ver, por ejemplo, el movimiento en un plano o en 3 dimensiones, no nos sirve exactamente las definiciones de antes, lo tenemos que trabajar como vectores.
pero cuando lo trabajemos como vectores y veamos las definiciones acá en la recta, ahí sí nos van a servir esas definiciones. Por eso es que vamos a dar este saltito. ¿Tá? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a que yo tengo la posición 3 metros. ¿Tá? Me vengo para acá. Entonces, es lo mismo esto que tener un vector acá, que va del 0 al 3, o sea, un vector que, o sea, en el otro dibujito es lo mismo, va desde el origen de coordenadas hasta donde está la persona, si se fijan, es esto. Y es un vector que claramente tiene de módulo 3 metros. Poner el símbolo los paréntesis rectos, significa que estoy hablando del módulo. En realidad es lo mismo que ponerlo sin el paréntesis recto, o sea, pero sin la flecha. ¿Tá? O sea, poner la X así como está en realidad es lo mismo que esto. Pero acá voy a trabajar, por lo menos en este video, haciendo una diferencia entre la posición de la forma en la que la definimos antes, y lo voy a poner sin vector, y cuando hable del módulo del vector, voy a escribirlo de esta forma, para hacer una diferencia mientras lo estamos trabajando ahora. Pero sepan que en realidad es lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Cuando la posición es menos 4, entonces venimos para acá. En este caso, el vector nos queda así, va del 0 al menos 4, ¿tá? Siempre del origen hacia donde está el cuerpo que yo quiero ver. Entonces, acá, si se fijan, el módulo de este vector es positivo, ¿sí? Los módulos de los vectores siempre son positivos. Entonces, más allá de que esto vaya a un número negativo, no importa. ¿Por qué? Porque yo puedo decir hacia dónde va este vector. Este vector tiene una dirección y un sentido. Entonces yo con el sentido ya puedo decir que es hacia la izquierda. No tengo por qué ponerlo negativo. El módulo del vector siempre es positivo. ¿Tá? Eso, los módulos de vectores siempre son positivos. ¿Qué pasa con el desplazamiento? Bueno, ¿quién es entonces? Lo vamos a definir de la misma forma, pero ahora con vectores. Es decir, el desplazamiento ahora es un vector y lo vamos a definir como la resta entre la posición final y la posición inicial, vistas como vectores. Un ejemplo, partimos de una posición inicial en 3 y vamos a una posición final en menos 4. Es decir, partimos de acá y nos vamos para acá. El mismo ejemplo que vimos hace un rato, pero ahora lo vamos a usar con vectores. Si se fijan, estos son los vectores que tenemos. Podría haberlos hecho el mismo dibujo, pero preferí separar, ¿tá? Para que quede más claro cuál es cada uno. Posición final, el vector hacia el 3, posición final hacia el menos 4. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta resta? Esta es una resta de vectores. Les recuerdo que restar estos dos vectores es lo mismo que hacer la posición final más la suma con, más el opuesto de la posición inicial. ¿Sí? Entonces, en vez de trabajar con este vector, que es la posición inicial, lo que vamos a hacer es trabajar con el opuesto de ese vector, que si se fijan es este. O sea, nosotros teníamos que acá apunta hacia la derecha, entonces el opuesto es el mismo pero apuntando hacia la izquierda. Entonces vamos a trabajar con esta suma de acá. Entonces, bueno, cuando uno tenía una suma de vectores que tienen misma dirección y sentido, va a obtener un vector que esté en la misma dirección y sentido, o sea, va a apuntar hacia la izquierda, y que además el módulo de ese vector va a ser la suma de los dos módulos. Entonces, el módulo de la posición final es 4 metros y el opuesto de la posición inicial es 3 metros. Entonces, esto me da 7 metros. Si se fijan, el resultado... bueno, ya voy a sacar acá el simulador este. El resultado que obtenemos sería un vector que va acá del origen hacia el menos 7, ¿sí? Entonces sería un vector hacia la izquierda con un módulo de 7 metros. Entonces, antes lo que teníamos era, cuando hicimos la cuenta nos dio que el desplazamiento era menos 7 metros. Ahora obtuvimos un vector hacia la izquierda de módulo 7 metros. Si se dan cuenta es lo mismo lo que obtuvimos. ¿Sí? Vamos a mover un poco el vector y ver una propiedad. Entonces, si se dan cuenta es el mismo vector pero movido. Es decir, acá iba del 0 al menos 7 y acá va del 3 al menos 4. Es decir, en ambos casos esto mide 7. ¿Tá? Lo único que hice fue
trasladarlo un poquito a la derecha. Ahora, si se dan cuenta, nosotros teníamos una situación recién que era en la que la posición inicial era 3 y la final -4, es decir, alguien que se movía así. Lo que se pueden dar cuenta es que de la cuenta que hicimos recién, es que el desplazamiento es lo mismo que hacer un vector que arranca desde acá, desde la posición inicial, y va hasta la posición final. ¿Sí? El desplazamiento coincide con un vector que va de la posición inicial hacia la final. Tiene mucho sentido este resultado, es decir, el desplazamiento que parecería ser el cuánto se mueven exactamente el cuánto, pero la diferencia entre la posición final y la inicial, que sea un vector que vaya de la inicial a la final. Tiene mucho sentido que obtengamos este resultado. Entonces les voy a dejar como ejercicio mostrar con dos ejemplos diferentes que, primero, calcular el desplazamiento a partir de la primera definición, o sea, sin verlo como vector, y al verlo como vector nos da el mismo resultado. Ya hicimos uno en el que veían que era lo mismo. Bueno, quiero que me muestren con dos ejemplos más que ocurre esto. Y lo otro es que el desplazamiento es lo mismo que hacer un vector de la posición inicial a la final. Es decir, con los mismos dos ejemplos, en cada uno me muestran las dos cosas. ¿Tá? Y bueno, con esto tenemos las herramientas básicas para arrancar a ver qué es un movimiento, pero todavía nos faltan algunas herramientas más como la velocidad y la aceleración, y también poder llevar esto de la recta a más dimensiones del espacio, o sea, a un plano o al espacio entero.